Lo primero, dar las gracias a Rosa Fuster, presidenta de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, por su invitación, y a Paloma Bohillos y Laura Urrea de Beringer por invitarme a participar en este coloquio que me parece muy interesante. Yo soy Paloma Vela, soy reumatóloga en el Hospital General Universitario de Alicante y seguro que se están preguntando qué demonios hago yo aquí en un coloquio de enfermedad pulmonar intersticial difusa de comités, pero creo que sobre la marcha este tema va a quedar aclarado. Voy a actuar como moderadora y es un placer presentar a los dos ponentes, que son la doctora Raquel García Sevilla, que ya la veo en la pantalla, que va a hacer su presentación por videoconferencia, lo cual ya no nos extraña con este añito que llevamos. Y ella va a presentar la visión del clínico respecto a la importancia de los comités multidisciplinares para el manejo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y a continuación va a hacer su presentación por parte de la visión del farmacéutico Marcos Díaz González, que sí que está conmigo aquí de presencia física. Él es farmacéutico en el Hospital General Universitario de Alicante, los tres somos compañeros de hospital, y nos presentará su visión desde el punto de vista del farmacéutico hospitalario. Luego tendremos tiempo para un coloquio. Yo creo que el tema realmente merece el debate y merece todo el interés. Sabemos que no todos los hospitales cuentan con este tipo de comités ni con la participación del farmacéutico en ellos, y creemos que es un aspecto muy relevante que espero que salga en el debate y que podamos entre todos compartir nuestras experiencias. Pues sin más, Raquel, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Sí. Bueno, muy buenos días. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos de Paloma por haber contado conmigo y con nuestro hospital, y sumarme también a los agradecimientos de Beringer y de Rosa Fuster, que es compañera y amiga. Bueno, yo voy a hablar del papel del comité multidisciplinar en el paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa desde el punto de vista del clínico. Bueno, voy a centrar la charla en cinco ítems, que sería, primero, cuál es la importancia del comité multidisciplinar en el diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En segundo lugar, voy a hablar de quién constituye el comité. En tercer lugar, qué beneficio tiene para el paciente que el comité multidisciplinar pueda diagnosticar y tratar enfermedades pulmonares intersticiales difusas en fases iniciales, cuáles han sido las barreras más difíciles a la hora de crear los comités y un poco presentaros nuestra experiencia. Bueno, quiero decir, en primer lugar, vamos a empezar hablando de la importancia del comité. Varios estudios han plasmado la necesidad de valoraciones multidisciplinares en los pacientes con EPID y fundamentalmente en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la EPID más frecuente. Entre estos estudios destacan los de Chaudhary en el 2016, Simon Walsh en el 2017 y Luca Richelli en el 2019. Lo que está claro es que cuando estos pacientes son evaluados conjuntamente, se alcanza con mayor seguridad el diagnóstico que cuando son evaluados individualmente. Aunque estas recomendaciones son muy aceptadas por la comunidad científica, no existe ninguna guía de cómo se debe formar un equipo multidisciplinar. De hecho, el Up-to-Date de la American Thoracic Society y del European del 2013 hace estas recomendaciones, pero no da ninguna directriz clara. Estos son los artículos de los que os he hablado. En pues se habla un poco
de qué pasa en el Reino Unido, se analizan todos los comités en el Reino Unido y se revisan las fortalezas y las debilidades. En este otro artículo de Luca Richeldi, pues se hace un estudio global de qué requisitos debe tener el comité multidisciplinar. Y en el último de Simon Walsh, pues nos da un poco de luz para poder formar nosotros en nuestro hospital comités multidisciplinarios. Estas diapositivas quieren reflejar el impacto que tiene el comité tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la SEPID. Si veis en esta diapositiva, pues los pacientes que se presentan al comité, cuando salen de ellos, se solicitan menos biopsias pulmonares quirúrgicas porque se supone que tenemos un experto en tórax que nos va a evitar las biopsias, se solicitan menos eco transtorácica, se solicitan más cateterismos cardíaco derechos, pero fundamentalmente y con diferencias estadísticamente significativas, se piden más serologías, se piden más precipitinas y se realizan más estudios de esfuerzo submáximo como el test de la marcha de los 6 minutos. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia porque nosotros, si no tenemos un comité, podemos tener un TAC de fibrosis y quedarnos ahí. Sin embargo, hay muchas enfermedades que en fases evolucionadas pueden dar fibrosis y no serlo. Por ejemplo, una neumonitis por hipersensibilidad, una sarcoidosis o alguna tipo de neumonitis por fármaco. Lo que quiero decir es que el comité lo que incide es ampliar la visión de la enfermedad y llegar a un diagnóstico de certeza. En cuanto al tratamiento, pues sabemos que cuando nosotros presentamos los pacientes en el comité, se decide seguir estadísticamente significativa más porcentaje de pacientes y no hacer nada, mirar. Otras veces se decide que este paciente se puede beneficiar de entrar en un ensayo clínico y ofrecerle un fármaco que de otra forma no le podríamos ofrecer. Hacemos destete de corticoides, indicamos más oxígeno para deambular porque pedimos más test de la marcha, indicamos más tratamientos con vasodilatadores pulmonares porque detectamos hipertensión pulmonar, por supuesto, pautamos muchos más antifibróticos, también agentes que nos ahorren los corticoides y en global pues también pautamos menos corticoides. Bueno, cuando uno intenta formar un comité, se tiene que hacer un sinfín de preguntas que muchas veces no son fáciles de responder. ¿Todos los casos deben ser evaluados en el comité multidisciplinar o solamente aquellos en los que tengamos dudas o no hayamos sido capaces de diagnosticar? ¿Qué requisitos deben tener las personas que lo forman? ¿Con qué frecuencia se deben reunir? ¿Se deben reunir cada 15 días, cada mes, cada 2 meses? ¿Se debe realizar de forma presencial o telemática? Ahora con la pandemia, pues esto está respondido porque la verdad es que tenemos la capacidad de hacer comités, incluso de que pacientes médicos de otros hospitales se puedan conectar con nosotros. ¿Quién dirige ese comité? ¿Lo dirige el que lleva la consulta monográfica? ¿Lo dirige un grupo de neumólogos? ¿Lo dirige el reumatólogo y el neumólogo más experto? ¿Se debe centrar en aspectos diagnósticos, en aspectos de tratamiento o en ambos? ¿Cómo se validan las decisiones? Y por último, si tú empiezas, si eres un Nobel, si empiezas a hacer un comité, estas decisiones que tomes son incorrectas porque todos tenemos una curva de aprendizaje. Bueno, pues a pesar de que estas muchas preguntas no tienen fácil contestación, la evaluación multidisciplinar de estos pacientes es hoy por hoy la aproximación más óptima. El segundo punto es quién constituye el comité multidisciplinar. Bueno, nosotros tenemos un comité desde el 2013 con una actividad mensual exponencial. Cada vez presentamos más casos y de hecho muchas veces hemos tenido que hacer 2 comités al mes. ¿Quién lo constituye? Pues lo constituye el servicio de neumología, el servicio de reumatología y un radiólogo experto en tórax. Como he dicho antes, esto es fundamental. El cirujano torácico vendrá si el paciente va a ser sometido a una biopsia pulmonar quirúrgica porque no tenemos el diagnóstico claro, y el patólogo experto en intersticio vendrá cuando tengamos esa biopsia para discutir el resultado.
quiero hacer hincapié que en los últimos años nosotros tenemos en nuestro comité al farmacéutico y esto pues le da un valor al comité porque el farmacéutico aporta información complementaria sobre los tratamientos disponibles en términos pues, de eficacia, de seguridad y de coste. Valora la polimedicación, la conciliación de los tratamientos y la adherencia al mismo. Nos da también información sobre las interacciones medicamentosas y participa en la protocolización del tratamiento. Y cada vez que el paciente va a ir a recoger a farmacia externa el medicamento, pues evalúa el seguimiento colaborando en las diferentes actualizaciones. El farmacéutico está en nuestro comité y él pues está participando del proceso, pero cuando ya hemos decidido qué tratamiento vamos a poner, si es un antifibrótico y necesita una dispensación en la farmacia externa, pues el farmacéutico va a citar ya directamente en el comité al paciente y cuando llegue el paciente a la consulta externa, pues reforzará la información que le ha dado el neumólogo en la consulta, evaluará qué sabe el paciente de la enfermedad y del tratamiento que le vamos a poner, le volverá a incidir, aunque el neumólogo ya lo ha hecho, sobre los efectos adversos que puede tener y cómo gestionarlos. También le va a fomentar hábitos de vida saludable. Ya sabemos todos que el tabaco puede interaccionar con antifibróticos y también le proporcionará consejos higiénico-dietéticos de cómo tomar los antifibróticos con los alimentos para que tengan menos efectos adversos y muchas veces incluso aclarará la pauta posológica porque muchas veces los pacientes, recordemos que suelen ser mayores y que tienen mucho lío. El comité nuestro, además de realizar una aproximación diagnóstica y terapéutica, también tiene un papel docente, ya que están los residentes de neumo, los de reuma y los estudiantes rotantes. Bueno, esto es un esquema un poco para que sepáis qué es lo que se hace en el comité. Bueno, pues el neumólogo hace una historia clínica, ve una radiografía, solicita un TAC, le pide unas pruebas de función pulmonar al paciente y de protocolo nosotros siempre pedimos una autoinmunidad que incluye ANA, ENA, miositis, factor reumatoide, péptido citrulinado, ANCAS y ECA. Y con todo esto presentamos al paciente en el comité. Entonces valoramos si el paciente necesita o no biopsia, ¿vale? O lavado. Ya he dicho que el papel del TAC cada vez es más importante, pero bueno, hay pacientes que van a biopsia. Con esto valoramos si la enfermedad que tiene este paciente es potencialmente progresiva, porque esto le añade gravedad. Vemos el pronóstico y vemos si tiene un diagnóstico, el diagnóstico diferencial, si hay un diagnóstico alternativo, y con esto pues elegimos el primer diagnóstico. No siempre alcanzamos un diagnóstico. Recordad que hay más de 200 EPID y que un porcentaje pequeño son inclasificables, es decir, a pesar de haber seguido todos los pasos en el comité, no somos capaces de alcanzar el diagnóstico definitivo. Y esto no nos pasa a nosotros, eso está descrito en la literatura. Bueno, en el tercer lugar, ¿por qué es tan importante el diagnosticar precozmente una EPID? Bueno, pues yo creo que es muy importante porque si nos centramos en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la EPID, como he dicho, más frecuente, todos sabemos que en los ensayos clínicos, en los ensayos Impulsis y en los ASCEN, los pacientes que se incluyeron eran fibrosis leves moderadas. Y por debajo del 50% de capacidad vital no hay pacientes en estos ensayos. Entonces, diagnosticar precozmente es muy útil para darle una respuesta a los pacientes con EPID y contribuir a ralentizar la evolución de la enfermedad. Si nosotros no somos capaces de gestionar esto adecuadamente, las consecuencias son nefastas. ¿Por qué? Porque el paciente llega a un deterioro clínico muy importante, con disnea invalidante, con insuficiencia respiratoria y la capacidad vital forzada es tan baja que muchos pacientes no son ni siquiera subsidiarios de tratamiento, llegan ya muy tarde, llegan para tratamiento paliativo. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, bueno, sabemos en este momento que hay dos y que actúan de forma diferente, pero que están orientados a frenar el avance de la enfermedad, a evitar las exacerbaciones agudas,
a prolongar la supervivencia y a reducir los síntomas, fundamentalmente la tos y la disnea. Ya sabéis que hay 2 tratamientos actualmente, no me voy a meter en eso, de eso hablará el doctor Díaz, pero los tratamientos que tenemos en alcance no son curativos, sí que ralentizan la caída de la capacidad vital forzada, actúan de forma diferente y requieren una posología y una ingestión de las interacciones con otros fármacos individualizada. Aunque no hay cifras oficiales, hay que decir que el manejo multidisciplinar en centros de referencia permite un diagnóstico precoz con un inicio más temprano del tratamiento y con una mejoría de la calidad de vida, de la supervivencia y como puente, muchos de ellos, al trasplante. Quiero decir que en nuestro comité se han visto muchos pacientes con enfermedad, con EPID familiar, fundamentalmente FPI familiar, y al hacer el estudio familiar hemos detectado fibrosis incipiente, early fibrosis, y estos pacientes se han tratado precozmente y han durado más. Y bueno, creo que es interesante diagnosticar y tratar precozmente. En cuanto al punto 4, ¿cuál es la barrera? Bueno, yo quiero decir que nosotros pues, hemos tenido mucha inquietud siempre por las EPID. Vivimos la epidemia del síndrome de Ardis-Till, que fue una explosión de pacientes con neumonía organizada por exposición a Cramin, que era una pintura que se aerosolizaba, y eso nos motivó mucho a hacer comités y a tener mucho interés por las enfermedades intersticiales. Además, contamos con un radiólogo muy experto y un patólogo también experto que nos facilita mucho las cosas. En cuanto a recursos humanos, pues todos, no hemos tenido ninguna dificultad porque la doctora Vela y yo empezamos en el 2013 pues viendo pacientes que ingresaban con una EPID y tenían unas manos raras o un ojo o una boca seca, y así empezamos y hemos colaborado siempre y hemos tenido una relación muy fluida y encantados. Y inicialmente el comité era menos numeroso, éramos muy pocos, y estaba la responsable de la consulta monográfica, que soy yo, el reumatólogo, el radiólogo y poco más. Sin embargo, con el tiempo, pues este comité se ha ido ampliando y bueno, pues está todo el personal actualmente de Neumo y casi todo el de Reuma, los residentes, como he dicho anteriormente, y se realiza el primer martes de cada mes. Sí que es verdad que tuvimos más problemas al principio, porque teníamos que, para poder prescribir, teníamos que pasar un comité con la subdirección, donde estaba el farmacéutico, el farmacólogo clínico y las 2 subdirectoras, y tú presentabas los pacientes, y eso pues era muy tedioso, porque tenías que ver el paciente, pasar el comité multidisciplinar y luego pasar este comité. Y habían criterios más economicistas que clínicos, que a mí eso no me convencía mucho, pero en la actualidad esas trabas se han superado y de hecho si tenemos un paciente ingresado que viene exacerbado o debuta en situación muy mala, incluso podemos poner el tratamiento antifibrótico y luego gestionar la dispensación en la farmacia externa. Y bueno, voy a hablaros muy brevemente de nuestra experiencia en el comité. Me voy a centrar en el comité más para enfermedades autoinmunes. Deciros que en el año 2018 quisimos hacer un análisis de nuestra experiencia en el comité y lo que hicimos fue analizar desde su creación las características de nuestros pacientes. Eran 4 años, del 2013 al 17, perdón, y se evaluó pues, las variables epidemiológicas, las relacionadas con el diagnóstico y qué actitud tomamos después del comité. Bueno, analizamos 117 pacientes, el 68% eran mujeres, con una edad media de 60 años, y lo que vimos es que la mitad aproximadamente de los pacientes los presentaba neumo y la otra mitad los presentaba reuma. El motivo más frecuente de presentación, en el 45% de los casos, fue la aparición de un patrón intersticial, seguido de la aparición de disnea en el 16%, y por debajo del 6% pues teníamos empeoramiento del TAC, aparición de nódulos, empeoramiento de los problemas articulares o complicaciones infecciosas.
En esta tabla pues, se ve que de los 117 pacientes que incluye el estudio, se analizaron 145 casos, porque 22 pacientes fueron presentados en más de una ocasión, dada su complejidad. Y podéis ver pues, que a lo largo del tiempo el número de reuniones ha aumentado, el número de pacientes también y el número de casos. Es decir, que el comité pues, cada vez es más voluminoso y presenta casos cada vez más complejos. Esto, como era un comité, como me he centrado en el comité de enfermedades autoinmunes, pues los diagnósticos, lo más frecuente era la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el Sjögren y la antisintetasa. Y por debajo del 5%, el resto de enfermedades autoinmunes que están aquí, pues lupus, vasculitis, neumonías intersticiales con rasgos autoinmunes, sarcoidosis, enfermedad mixta, síndrome IgG4, pero fundamentalmente, bueno, lo que se lleva la palma son estas 3 enfermedades. Y en cuanto a los patrones radiológicos, deciros que el 22% tenían un patrón en el TAC de neumonía intersticial no específica, el 18% de neumonía intersticial usual y un 17% no pudo ser clasificado. Y lo más importante del comité, que en el 53% se inició un tratamiento nuevo después del comité, en el 30% se solicitaron más pruebas diagnósticas y en el 16% se optó por continuar el tratamiento y observar. Bueno, pues creo que ya que voy a concluir con estas 4 premisas. Primero, que la evaluación multidisciplinar de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa es hoy por hoy la aproximación más óptima. Que el comité multidisciplinar debe estar formado por neumólogos, radiólogos expertos en tórax y reumatólogos, siendo cada vez más relevante el papel del farmacéutico. Tercero, que un diagnóstico precoz es vital para poder dar respuesta a los pacientes con FPI, iniciar un tratamiento antifibriótico y contribuir a ralentizar la evolución de la enfermedad. Y por último, que el aumento exponencial de pacientes presentados en nuestros comités avalan la solidez del mismo. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Raquel, una exposición estupenda. Vamos a continuación a escuchar a Marcos con su visión desde el punto de vista del farmacéutico. Buenos días. Antes de nada, mi nombre es Marcos Díaz, soy farmacéutico en el Servicio de Farmacia del Hospital de Alicante. En primer lugar, agradecer a Beringer la oportunidad que me brinda participando en este simposio y a la organización del Congreso por poder participar en él. Y bueno, yo voy a hablar de la farmacia hospitalaria y el papel que tiene en este comité. Como sabemos, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica y mortal, además es una patología rara, ya que tiene muy baja prevalencia, en la cual se produce un proceso de cicatrización anormal del tejido pulmonar, lo que ocasiona una disminución progresiva de la función pulmonar. Esto lo que producía era una supervivencia media inicial de los pacientes de en torno a 2 a 5 años. Con los tratamientos disponibles actualmente, estos no curan la enfermedad, pero sí que van a detener o ralentizar y aumentar el número de años de vida y la calidad de vida de los mismos. El itinerario del paciente con fibrosis pulmonar idiopática a lo largo del sistema sanitario empieza por la detección de posibles casos en las consultas de atención primaria o en las consultas externas de neumología o de otras especialidades, que remitirán dichos casos al neumólogo especialista en patología intersticial. Llevará a cabo una serie de pruebas de las cuales nos ha hablado Raquel y presentará el caso en la comisión interdisciplinar, donde se decidirá el diagnóstico y el tratamiento de la misma. Posteriormente, el paciente pasará a la consulta con el neumólogo y en la farmacia hospitalaria, donde el neumólogo, por su parte, le explicará el diagnóstico y cuál va a ser el tratamiento y las perspectivas a seguir. Y luego, en la consulta con farmacia, reforzaremos toda esta información. Es muy importante el correcto abordaje y seguimiento de estos pacientes, tanto desde neumología como desde farmacia hospitalaria, donde
debido a que los pacientes vienen a recoger la medicación periódicamente, puede ser que veamos a los pacientes en ocasiones antes que los puedan ver en las consultas. Por tanto, este tratamiento debe estar enfocado a ralentizar el progreso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Debemos de evitar las causas agravantes de la enfermedad, como el reflujo gastroesofágico o las infecciones respiratorias, tratar los síntomas principales como la tos o la disnea, evaluar la administración de fármacos antifibróticos. Actualmente existen 2 comercializados, de los cuales hablaremos ahora mismo, y considerar el trasplante pulmonar en aquellos pacientes con enfermedad grave y menores de 65 años. En aquellos pacientes en los que estén en la etapa final de vida, ofreceremos una terapia paliativa. El primer fármaco comercializado fue la pirfenidona, que es un fármaco con propiedades pleiotrópicas, ya que tiene propiedades antifibróticas y antiinflamatorias. El mecanismo no estaba muy bien dilucidado, pero parece que inhibe la síntesis de factores de crecimiento profibrogénicos, como son el transformador de crecimiento beta y el factor de crecimiento de plaquetas. Esto ocasiona una inhibición de la proliferación de fibroblastos y la formación de colágeno. La pirfenidona tiene la indicación en fibrosis pulmonar idiopática de leve a moderada y la dosis total diaria es de 2.400 miligramos al día. Para tomar este tratamiento debe de hacerse inicialmente una escalada de dosis. La semana 1 será de un comprimido cada 8 horas, la semana 2, 2 comprimidos cada 8 horas y la semana 3, 3 comprimidos cada 8 horas, o actualmente existe una presentación con la dosis de 801 miligramos que nos permite que simplemente sea un comprimido al día. En los pacientes que dejen de tomar el tratamiento durante 15 días deben volver a reiniciar esta pauta ascendente de la dosis. Los efectos adversos más destacables del tratamiento con pirfenidona son los gastrointestinales, como las náuseas, la dispepsia, la anorexia o la pérdida de peso, el rash y la fotosensibilidad que produce el fármaco y las alteraciones hepáticas. De todas formas, estos efectos adversos y la suspensión del fármaco se suele producir en un 3 a 4% de los casos. Como recomendaciones para el manejo de dichas reacciones adversas está la administración de la medicación con comidas, ya que se ha observado que la administración con alimentos disminuye el pico máximo de concentración plasmática y esto ayuda a que los efectos adversos gastrointestinales sean menores. En caso de que no sea bien tolerado igualmente, se puede recurrir incluso a la desescalada y reescalada de la dosis una vez que hayan desaparecido. El uso de inhibidores de la bomba de protones como esomeprazol o pantoprazol, no omeprazol ya que interaccionaría con el fármaco a nivel del citocromo, y evitar la exposición directa y prolongada a la luz del sol, sobre todo si tenemos en cuenta en la comunidad en la que vivimos. Como contraindicaciones, la hipersensibilidad al fármaco y pacientes con hepatopatía y nefropatía grave. La pirfenidona se metaboliza principalmente a partir por el citocromo 1 a 2, por tanto su uso va a estar contraindicado con antidepresivos como puede ser la fluvoxamina. Otros fármacos que pueden aumentar la biodisponibilidad son el ciprofloxacino o la amiodarona. Y disminuiría la biodisponibilidad el omeprazol, el uso del tabaco. Todos estos pacientes, lógicamente, lo primero que se les recomienda es dejar de fumar, y la rifampicina. El nintedanib, que es el otro fármaco más reciente comercializado para esta patología, es un inhibidor triple de los receptores de tirosinquinasa que actúa uniéndose al sitio de unión del ATP de estos receptores y bloqueando la señalización intracelular. Por tanto, presenta una actividad relacionada con los mecanismos patogénicos de la fibrosis, mediante actividad antifactora del crecimiento derivado de plaquetas, antifactora del crecimiento de fibroblastos y antifactor del crecimiento del endotelio vascular. Además, también presenta actividad antiangiogénica tumoral. Actualmente, la presentación comercial indicada en este tipo de patologías tiene 3 indicaciones: en fibrosis pulmonar idiopática de leve a moderada,
en enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes crónicas de fenotipo progresivo y en enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. En este caso, la posología es mucho más sencilla, ya que solamente son un comprimido cada 12 horas. Los principales efectos adversos que presenta este tratamiento es sobre todo la diarrea, que se presenta de leve a moderada hasta en el 60% de los casos. El resto de los efectos adversos son las náuseas, los vómitos, la anorexia y la pérdida de peso y las alteraciones hepáticas, que con un CHIT-PUT de A puede ser incluso necesaria una disminución de dosis. Para controlar estos efectos adversos, sobre todo la diarrea, se recomienda la reducción de dosis o incluso la suspensión y posterior reinicio del tratamiento, la dieta astringente y el uso de probióticos e incluso, en caso necesario, el uso de otros fármacos como la loperamida, que se puede incluso asociar a codeína. Como contraindicaciones, destacar la hipersensibilidad, lógicamente, al nintedanib o al cacahuete o a la soja, ya que este medicamento presenta entre sus excipientes lecitina de soja. Además, la hepatopatía grave, y este fármaco ha presentado además malformaciones en el feto, por tanto, está contraindicado su uso durante el embarazo. Además, debemos de utilizarlo con precaución en pacientes con diátesis hemorrágica, doble antiagregación o anticoagulación crónica, cardiopatía isquémica o antecedentes de ictus cerebrovascular o cirugía abdominal, ya que estos pacientes fueron eliminados de los ensayos clínicos en los cuales se autorizó el uso del medicamento. Como interacciones, en este caso el nintedanib es un sustrato de la glicoproteína P. Por tanto, vamos a tener que tener cuidado con todos los fármacos que nos interaccionen con esta proteína. Principalmente los típicos, el ketoconazol, ciclospirina o eritromicina, y disminuiría en este caso la biodisponibilidad fármacos inductores como la carbamazepina o la rifampicina. Además, en cuanto a la vía de los citocromos, tiene poca biotransformación y se metaboliza principalmente por las estearasas. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué aportaríamos nosotros en esta reunión interdisciplinar? Como bien dijo Raquel, aportamos información complementaria sobre los tratamientos en términos de eficacia, indicación, seguridad y coste. Lo primero que sería es ver si el tratamiento que se quiere poner está financiado por el Sistema Nacional de Salud y no sea un uso fuera de ficha técnica. Comprobar que tampoco haya ninguna restricción a nivel de la comunidad autónoma, ya que muchas veces existen discrepancias entre unas comunidades y otras a la hora de la indicación de ciertos medicamentos, o incluso a nivel del mismo hospital y haya unos criterios de utilización a nivel del fármaco. Por supuesto, la revisión farmacoterapéutica y la conciliación con otros tratamientos que nuestro paciente pueda llevar, y dar información sobre las interacciones de las diferentes alternativas terapéuticas disponibles. Y, por supuesto, participar en la protocolización del tratamiento, el seguimiento y las sucesivas actualizaciones que pueda haber para esta enfermedad. Por tanto, debe de existir una correcta coordinación entre el neumólogo y el farmacéutico, definiéndose la estrategia de seguimiento del paciente en términos de tolerancia, saber cuáles van a ser los límites de tolerancia de estos efectos adversos que se producen, saber cómo vamos a medir la adherencia para que tanto va a limitar la efectividad de estos tratamientos, y, sobre todo, tener especial cuidado con aquellos pacientes con necesidades especiales para los cuales tengamos que preparar una infografía o otro tipo de material para que estén correctamente informados sobre su tratamiento. Por tanto, debemos de establecer una correcta comunicación neumólogo-farmacéutica, creando alianzas con fines comunes, compartiendo la información sobre el paciente y el tratamiento durante el seguimiento del mismo cuando lo veamos en las consultas de farmacia. Por tanto, una vez que tengamos al paciente en la consulta de atención farmacéutica a pacientes externos, debemos de reforzar toda la información que se le ha dado en las consultas de neumología, sobre todo incidiendo en aquellos aspectos que el paciente no haya comprendido del todo bien o que el neumólogo no haya destacado. El paciente debe de conocer en qué consiste el tratamiento y qué puede esperar del mismo, sobre todo en esta patología donde
quizás el tratamiento, el paciente no va a notar una mejoría, sino que va a enlentecer la progresión. El paciente lo que va a notar a lo mejor son las reacciones adversas y esto puede limitar la eficacia, puede limitar la adherencia y por tanto la eficacia del mismo. El paciente debe de saber cómo debe de administrarse el tratamiento y qué hacer en caso de omisión, proporcionar herramientas que facilitan dicha adherencia. A día de hoy tenemos numerosas aplicaciones móviles o incluso diarios de administración de medicamentos, informar de las reacciones adversas que hemos visto y cómo poder gestionarlas, y realizar actividades de educación al paciente mediante hábitos de vida saludables como la deshabituación tabáquica, remitir a nuestros compañeros de la oficina de farmacia y sus estrategias de deshabituación tabáquica, proporcionar consejos higiénico-dietéticos y de fitoterapia y sobre todo destacar la importancia que es que el paciente siempre esté en comunicación con nosotros para informarnos de cualquier incidencia, de cualquier nuevo tratamiento que se le prescriba, por si tenemos que revisarlo ante cualquier posible interacción. En el seguimiento de estos tratamientos en la unidad de atención farmacéutica, debemos de detectar la evolución o la aparición de síntomas de la enfermedad durante la entrevista clínica con el paciente, si el paciente nos refiere un aumento de la disnea, la presencia de fiebre, de cansancio, de tos o pérdida de peso, o un mal de control de los efectos adversos del tratamiento a pesar de todas las indicaciones que le hemos dado al paciente. Y siempre comunicándonos con el neumólogo para ver cuál es la estrategia a seguir. Verificar siempre en cada consulta, como he destacado, la medicación que se estaba tomando y la que se está tomando ahora y reforzar toda aquella información que hemos proporcionado tanto en la visita de inicio como las posibles dudas que le puedan aparecer al paciente en las diversas consultas. Además, muy importante, sobre todo en esta patología, como ya he dicho, registrar y mejorar la adherencia al tratamiento. En este sentido, en el Hospital de Alicante, se ha hecho un estudio presentado en el pasado Congreso de Farmacia Hospitalaria, cuyo objetivo era evaluar la adherencia y la seguridad al tratamiento con nintedanib en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Se trató de un estudio observacional retrospectivo que fue llevado a cabo desde enero de 2018 hasta abril de 2020 en pacientes con fibrosis pulmonar que eran atendidos en la UFPE del Hospital de Alicante. Para medir la seguridad se vio el registro de reacciones adversas que estaban en la historia clínica o registradas en las entrevistas clínicas de la unidad de atención farmacéutica, y para medir la adherencia se midió en aquellos pacientes que llevan un mínimo de 4 meses de tratamiento mediante 2 métodos indirectos, el test de Moriskin-Green y los registros de dispensación. El test de Moriskin-Green, como ya sabéis, es un sencillo test que consta de 4 preguntas. Si el paciente se olvida alguna vez de tomar los medicamentos, si toma los medicamentos a las horas indicadas o si cuando el paciente se encuentra bien o mal, deja alguna vez de tomar la medicación. Y cualquier respuesta no adecuada, que no sean no, sí, no y no, se considera una iniciativa de falta de adherencia al tratamiento. La tasa de posesión de medicación en un intervalo de tiempo se calcula mediante esta sencilla fórmula. Sería el número de unidades dispensadas en ese periodo partido del número de dispensadas del número de unidades prescritas y sacaríamos un porcentaje. Y consideraríamos una buena adherencia cuando el valor es superior al 80%. Por tanto, se incluyeron 36 pacientes. El 86% de los pacientes presentaron reacciones adversas al medicamento, principalmente fue diarrea, de los cuales en un 55% no fue necesario la suspensión del tratamiento, ya que simplemente el manejo con las recomendaciones que se le hicieron inicialmente al paciente fue suficiente. En un 26% de los pacientes se produjo una reducción de la dosis y en un 19% de los pacientes fue necesaria la suspensión del mismo. En cuanto a la adherencia, solo fue posible realizarla en 20 pacientes y de ellos 15 tuvieron una tasa de posesión de medicación superior al 80%, y cuando estos datos se combinaron con los resultados del test de Moriskin-Green, solamente 13 pacientes fueron considerados adherentes. Por tanto, se concluyó que hay un alto porcentaje de pacientes que no presentan una buena adherencia al tratamiento, que la diarrea apareció en todos los pacientes en mayor o menor grado y esto podría estar condicionando la adherencia y la efectividad del tratamiento,
y un programa de atención farmacéutica destinado a la mejora de la adherencia y al manejo de las reacciones adversas podría optimizar el tratamiento con nintedanib en pacientes con fibrosis pulmonar. Y como conclusiones para esta charla, simplemente destacar el beneficio de la cooperación entre el neumólogo y el farmacéutico, ya que podremos instaurar el tratamiento farmacológico más adecuado, consolidar y agilizar el inicio del tratamiento, y además para nosotros también será una ventaja porque cuando el paciente venga a la consulta, digamos que ya estarán los deberes hechos, para nosotros será un paciente conocido, no tendremos que estudiárnoslo cuando el paciente se nos presente delante. Optimizar el tratamiento farmacológico, acompañar y dar apoyo al paciente durante toda su enfermedad y la comunicación efectiva entre profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. También excelente exposición. Bueno, yo creo que los dos ponentes han dejado muy claro para qué sirven los comités multidisciplinares. En este momento nos hemos centrado fundamentalmente en la enfermedad pulmonar intersticial difusa y más concretamente en la fibrosis pulmonar idiopática, pero creo que esto es extensible a todos los comités multidisciplinares que hoy día funcionan pues, en muchos hospitales. Desde luego en el nuestro tenemos la satisfacción de contar con diferentes comités. La verdad es que a veces tienes que andar con la agenda mirando a ver qué me toca hoy, porque tienes con el derma, con digestivo, pero creo que el objetivo es el beneficio del paciente. Eso es lo que nos mueve a todos y sin duda compartir las experiencias, compartir los conocimientos y cada uno aportar en la línea en la que podemos es, como decía Raquel, la mejor manera de aproximarnos al beneficio de los pacientes. No sé si hay alguien que quiera intervenir en la sala, que quiera preguntar algo, que quiera aportar experiencias propias. Yo supongo que aquí a algunos de mi hospital os conozco, pero a muchos no os conozco. Seguro que venís de muchos hospitales distintos de la Comunidad Valenciana y quizás queráis aportar alguna información o no estéis de acuerdo con alguna de las cosas que se hayan comentado, y para eso estamos aquí. Yo quería, mientras que la gente se calienta un poco y se anima, ¿verdad?, a participar, quería hacer hincapié en un tema que has comentado que me parece fundamental, que es la adherencia. Nos preocupa en general mucho la adherencia. Somos conscientes de que a veces en las consultas médicas, a veces no, siempre vamos muy deprisa porque las circunstancias nos obligan y quizás no transmitimos los clínicos con suficiente claridad al paciente para qué es ese fármaco. Como tú decías, a veces ellos no terminan de notar un beneficio a corto plazo y sí que notan claramente los efectos secundarios. Dicen, bueno, yo esto que me acaban de dar me sienta como un tiro y no me lo voy a tomar. Y creo que en ese aspecto, entre otros muchos, tenéis un papel fundamental, ¿verdad, Marcos? Sí, hay que animar al paciente a que continúe con su tratamiento, porque es eso, muchas veces lo que nos refieren los pacientes en la consulta es que yo me estoy tomando esto, lo único que me hace es daño y yo no noto ningún beneficio. Pero claro, tiene que quedarle claro al paciente que lógicamente no le va a notar nunca ningún beneficio, simplemente para que la enfermedad no progrese. Entonces, claro, es que al paciente lógicamente eso le cuesta entenderlo. Yo si me dan algo y que veo que voy peor, lógicamente no voy a querer tomármelo. Por eso es muy importante incidir en ello. Hay enfermedades, yo como os he dicho antes, soy reumatóloga, ya habéis visto por qué estoy aquí, ¿no? Porque hay una parte de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa que vienen desde reumatología, pues porque tienen una artritis reumatoide, una esclerodermia, una miositis, la enfermedad que sea, o al revés, hay enfermos que entran por las consultas de neumología por disnea, y en ese estudio, además en Alicante tenemos un equipo de neumología fantástico que ya lo primero que hacen es mirarles las manos, mirarles la piel y entre todos hemos ido aprendiendo a identificar
datos clínicos que nos ayudan a un mejor diagnóstico. Entonces, por eso en ese comité que compartimos, una mitad de pacientes vienen desde reumatología, otra mitad vienen desde neumología. En el paciente con manifestaciones musculoesqueléticas es más fácil la adherencia, en eso puede Pepa Polache, que es compañera vuestra y que es con quien yo comparto más pacientes, lo puede testificar. Claro, si se dejan la medicación, reaparece la artritis, con lo cual ahí es más fácil que perciban que ese tratamiento realmente sí que les vale. Pero quizás en la enfermedad pulmonar, como tarda mucho más en hacer efecto el tratamiento, pues puede suponerles ¿verdad? Una falta de confianza, y en ese sentido, pues entre otros es fundamental el apoyo desde farmacia. No veo de momento que nadie se anime, todavía nos quedan unos minutitos. Sí, Rosa. La verdad que te lo podría preguntar cada día en el hospital, pero como vamos tan así, y Raquel también que está, a mí lo que me gustaría es que nos dijerais vosotros en qué os podemos ayudar, cosas que os gustaría que hiciéramos los farmacéuticos de hospital, o que echáis en falta, o que pensáis. Te lo podría haber preguntado en otro momento, pero bueno, si nos lo cuentas aquí a todas, lo escuchan nuestros compañeros. Vamos a ver si Raquel quiere aportar algo y luego comento yo. Raquel. Yo quería decir, en cuanto a la adherencia, que es un problema porque los pacientes, aunque les explicas que esto es una enfermedad crónica, que no se va a curar, si tú tienes un cáncer que tiene muchísimos efectos adversos, nadie se cuestiona que hay que poner un tratamiento. Y el 99% de los pacientes les dices que hay que poner un tratamiento y se los pone. En este caso, los pacientes no entienden, como ha dicho Marcos, que están pues con su disnea, pero que ahora tienen diarrea o tienen náuseas o pierden peso. Yo creo que el punto de inflexión es cuando un paciente ingresa exacerbado y entonces ven la gravedad de la enfermedad. Ahí ya no se cuestiona si hay que suspender o hay que hacer otra cosa con el tratamiento. Eso por un lado. Y por otro, yo desde el punto de vista de la farmacia no puedo tener más ayuda. Vienen al comité, me citan al paciente, me llaman si le ven mal. Quiero decir que no solo el comité, el teléfono. Yo llamo muchísimo a Rosa y la llamo muchísimo porque tengo la libertad de decirle, oye, este paciente que lo veo muy mal y le voy a poner tratamiento antes de pasar el comité. Quiero decirte que yo creo que nosotros tenemos una relación excepcional y no puedo estar más orgullosa de cómo funcionamos. ¿Y se puede mejorar? Por supuesto, todo se puede mejorar, pero que de momento pues las cosas van bastante fluidas. Yo no tengo ninguna queja. No sé, Paloma. No, yo queja absolutamente ninguna también. Yo muchas veces en reuniones, en mi ambiente, digamos, presumo de la farmacia de mi hospital porque veo que no todas son iguales, y realmente el apoyo que recibe reumatología de los compañeros de farmacia es total. ¿Qué aportáis? Aportáis muchísimas cosas en el enfoque desde otro punto de vista del paciente. Muchas veces esas interacciones farmacológicas pues deberíamos de darnos cuenta, pero sinceramente a veces no te das cuenta. El paciente con enfermedad reumática suele ser un paciente con mucha comorbilidad, con mucha manifestación, que lleva fármacos para todo. A veces tienes una lista de 15 fármacos. Y bueno, pues el manejo de todo ello, las interacciones, a nosotros se nos escapan. Quizás, ¿en qué más nos podríais ayudar? Yo entiendo que también vosotros tenéis una capacidad limitada y no podéis estar en todos los comités, porque, por ejemplo, en el de Reuma y Neumo no venís. Luego Raquel lo traslada a la intersticial, pero es que yo también soy consciente de que digo, estos pobres a veces lleváis una agenda que dice, no, es que ahora tengo comité de hongo, comité de mama, comité de no sé qué. Es decir, que claro que sería deseable que os pudierais incorporar en todos los comités que, por ejemplo, reumatología en este momento más o menos coordina, pero también entiendo que las capacidades son limitadas. Pero como no tenemos ningún tipo de traba ni de problema a la hora de buscaros
Yo, como digo, tengo más relación con Pepa porque es quien viene al comité MAISE de reumatología, y entonces pues la llamo continuamente. Oye, Pepa, mírame esto, oye, ¿qué te parece que haga con esto? Es una relación completamente, ya trasciende casi de lo... Porque es que hasta por WhatsApp, ¿verdad? Ya llega un momento que dices, hombre, esto ya no es del trabajo exactamente, pero no se puede pedir mucho más. Es decir, si se pudiera hacer la carta a los Reyes Magos, pues sí que pediría una mayor incorporación, o sea, una incorporación ya digo que nosotros tenemos en este momento 3 comités fundamentalmente, con nefrología, con digestivo y derma y con neumo y rayos, y poder tener a un miembro del equipo de farmacia hospitalaria en esos comités, pues seguro que sería de lujo. Pero también entiendo que llegáis hasta donde llegáis. Un apoyo fundamental, ahora que estoy viendo a Amparo ahí que la tengo delante, por ejemplo, es en los hospitales de día, ¿no? Igual, pues cada vez que tenemos un problema del tipo que sea, de ajuste de medicación de un paciente que no ha venido, enseguida estamos en contacto. Oye, Paloma, ¿qué ha pasado esto? O al revés, mira, Amparo, vamos a ver si esto lo podemos adelantar. Yo creo que es la manifestación de que estamos por el paciente, todos, la tenemos en el trabajo del día a día, que por desgracia a veces no queda plasmado en las memorias, en todas esas cosas que luego los jefes tenemos que presentar, ¿no? Y dices, aquí hay mucho más de lo que dicen las cifras, pero la realidad es que esa colaboración, sin duda, va en beneficio del paciente, y estoy convencida de que el paciente lo percibe porque nos lo dice, y seguro que a vosotros también os lo dice. Ay, qué contento estoy, qué bien, cómo se preocupan por mí, cuando tengo una duda me la resuelven. He ido a farmacia y me han explicado fenomenal otra vez cómo me tengo que pinchar, o no sé, detalles que a lo mejor tú estás como en cosas, por decirlo de alguna manera, más elevadas de esto, que si la artritis, que si la erosión, que si el no sé cuándo, y al paciente lo que le preocupa es la diarrea, o es ¿qué hago si me salto una dosis? ¡Oh, Dios mío! No puedo, no sé, entro en pánico. No, tengo a quién llamar o a quién recurrir. No sé si te he contestado, Rosa, me he enrollado mucho. Marcos, ¿tú quieres comentar algo en este sentido? Básicamente lo has comentado tú todo súper bien, y es que la verdad que sí. Nos quedan unos minutillos todavía. Nada, veo que estáis todavía, o lo hemos dejado todo muy claro. Mira, yo una cosa, como aprovechándome que nos quedan 6 minutos, una cosa que también Raquel ha comentado y que yo quiero incidir en ello. Yo entiendo que hospitales más pequeños, comarcales, en los que hay menos personal, puedan decir, bueno, esto es de hospitales grandes. Porque ¿cómo vamos a montar un comité si somos 4, 3 o esto debe de ser muy complicado o nos va a llevar mucho tiempo? Todo tiene su dificultad, todo en sus comienzos, nada es fácil y no te lo dan hecho. Nosotros empezamos, como ha dicho Raquel, pues porque siempre hemos tenido muy buena relación, nos comentábamos los pacientes de pasillo o en las guardias cuando yo hacía guardias, que afortunadamente ya no hago, y llegó un momento en que dijimos, esto hay que darle una estructura. Hoy día incluso tenemos agenda del comité, donde todos los pacientes están metidos, programados en esa agenda de Orion, que es lo que usamos en nuestro hospital, y luego queda un reflejo. A esto se llega al cabo de los años, esto no es inmediato. Y yo animaría a los que estéis a lo mejor en hospitales más pequeños y que penséis que hay mucha limitación, que en los hospitales grandes, como somos más, nos sobra el tiempo. Mentira, no nos sobra el tiempo a nadie, en ningún sitio, pero el beneficio, no solamente para el paciente, que sin duda es el foco de nuestro trabajo, sino para nosotros como profesionales, como clínicos, estoy segura de que para vosotros como farmacéuticos, lo que yo he aprendido en estos años de neumología, de digestivo, de derma, de nefro, es difícil de resumir. De farmacia, porque a veces hay cosas que a mí no se me ocurren y no sé, como he comentado alguna vez, la chorrada de que yo, ¿y por qué no podemos tener de todo? ¿Y por qué no?
Pues porque no tenemos sitio para el stock. Bueno, esto os puede parecer una tontería, pero es que al clínico ni se le ocurre que los medicamentos los tenéis que tener en algún sitio, en nevera o en lo que sea. Hasta la más mínima tontería, puede parecer una tontería, pero yo creo que no lo es, se aprende de la interrelación. Que puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 semanas. Bueno, pues es cuestión, todos tenemos hoy día en general agendas, te lo metes en la agenda y ese día te reservas el hueco y os aseguro que esa hora, porque a veces no es mucho más, en esa hora que se discutan 5 o 6 pacientes, los que sean, se avanza muchísimo. Se aprende, cada vez los comités, ¿verdad, Raquel?, son más ágiles, porque de hecho yo ya llevo mis pacientes con las pruebas de función, con el TACAR, porque ya he aprendido qué es lo que necesitan, o ellos habiéndoles hecho los ANA, los ENA, las cosas que a nosotros nos sirven. Al final, el beneficio es para todos, incluida la sostenibilidad, que en eso también estamos, porque como decía Raquel, muchas veces dejamos de pedir cosas que en otro momento pues a lo mejor habrías pedido y que ves a lo largo de la evolución que realmente no te aportan sostenibilidad para el sistema, beneficio también para el paciente en cuanto a pruebas invasivas o en cuanto a fármacos que no les beneficien. Entonces yo no quería acabar este coloquio, que la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, sin insistir en que los que estéis en sitios más pequeños y lo veáis como un reto que no es alcanzable, que os quitéis eso de la cabeza. Solo necesitáis interés. Tener interés vosotros, si vuestros clínicos lo tienen menos, pincharles, que así es como funcionan las cosas. Decir, oye, mira, acabo de estar en un congreso y ha salido este tema, oye, pues podríamos organizar algo y empezar por un comité o empezar por 2 e irlo promoviendo. Raquel, ayúdame. Bueno, yo no puedo estar más orgullosa de nuestro comité. Creo que ya no existe el médico estrella, eso lo hablaba yo con Paloma Bolillos. No hay médico estrella, el comité es fundamental. Son enfermos muy complejos, cada vez ponemos tratamientos más complicados y creo que el comité mejora la calidad que le damos a los pacientes y creo que el trabajo en equipo en general en la vida es mejor, no solo en los comités, en los equipos de medicina, de farmacia. Trabajar en equipo es fundamental y trabajar en equipo significa ser generoso y trabajar mucho. Y bueno, creo que esa es la clave. Animo también a los hospitales pequeños. Ya he dicho que nosotros a veces se conecta o viene gente de otros hospitales comarcales a traer pacientes pues para criobiopsias o para la opinión de nuestro radiólogo, que es muy bien valorado. Pero creo que la idea es que el trabajo en equipo en la vida es fundamental. Y eso es mi opinión. Muy bien, Marcos, pues cierra tú el coloquio, que nos queda 1 minuto. A ver, es complicado muchas veces por toda la actividad que hacemos a lo largo de la mañana, pero es muy importante y nos permite avanzar, adelantarnos a muchas cosas con respecto a los pacientes y un mayor conocimiento de los mismos. Y sobre todo que yo disfruto mucho aprendiendo del resto de los profesionales del hospital, que muchas veces pues, te explican cosas que, con lo que tú bien decías, no tenías en cuenta. Muy bien, pues estamos en tiempo, ha sido un verdadero placer estar aquí y nada, espero que de aquí salgáis todos súper animados a promover en vuestras unidades, en vuestros centros, comités multidisciplinares. Un abrazo fuerte y que tengáis muy buen fin de semana y muy buen fin de congreso, que creo que está siendo fantástico. Muchas gracias. Creo que ahora hay un café, si no me equivoco.